Seguimos en esta semana, en esta oportunidad con el tema sindical, como hemos dicho siempre, un tema de suyo interesante, sobre todo en las llamadas sociedades abiertas o sociedades democráticas. Y volvemos también con un amigo muy apreciado de este espacio, como es don Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, un hombre de una larguísima experiencia, tanto en la política como en el movimiento sindical, y bueno, con él podemos hablar del pasado ampliamente, del presente, y también ver en perspectiva lo que podría ocurrir alrededor de este tema, sobre el cual conversaremos hoy ampliamente, que es el tema de la posible reforma del Código de Trabajo, un tema que en estos días, como saben nuestra audiencia, ha estado muy presente en los diarios nacionales a propósito de declaraciones de un economista distinguido y de respuesta de los sindicalistas, incluyendo a don Rafael Pepe Abreu. De manera que les invito a que nos acompañe para que hablemos un poco del movimiento sindical dominicano y particularmente de este ya, digamos, largo y vidrioso proceso de reforma al Código de Trabajo. Don Pepe Abreu, mucho gusto de tenerle aquí de nuevo. Siempre usted es un gran entrevistado, porque con usted podemos movernos con mucha flexibilidad y facilidad entre ayer, hoy y también hablar un poco de mañana, que siempre es importante. ¿Usted está desde cuándo en el movimiento sindical? Bueno, bienvenido. Se puede decir que a partir del año 1968 nosotros comenzamos a incursionar. Estamos hablando de 39 años. En el movimiento sindical, porque usted viene de la izquierda. De la izquierda, entonces es la izquierda nuestra. Recuerde que tenía mucha inclinación hacia trabajar con los obreros. Exactamente. Construir el socialismo de masa. Construir la dictadura del proletariado. Así es. Eso es lo que Fousa hace citado, aquella institución de izquierda, predicaba a nivel de lo que eran los trabajadores en aquel tiempo de tantas luchas ideológicas. Entonces, desde ahí, de esa época, venimos nosotros desde la creación de aquellos sindicatos clandestinos. Porque como no existía legalidad, ni era posible actuar legalmente, entonces nosotros hacíamos los denominados sindicatos clandestinos, que no eran más que células. Pero eso era antes del 78. Exacto, no era más que células, operativas, que en definitiva eran más que sindicatos, células con inclinación política de izquierda, para denunciar, proyectar mediante volante o tablilla. ¿Y en la izquierda usted empezó cuándo? Y bueno, yo comencé en un grupo llamado Unión del Trabajo, que fundó Baby Mejía. ¿Usted recuerda que Baby Mejía, dirigente es catorcita, que después fue de izquierda, fue al exilio, fue de la gente que estuvo con Camaño? Baby. Entonces, cuando él llegó aquí, él murió no hace mucho. Cuando llegó aquí, él fundó un grupo denominado Unión del Trabajo, que no era más que una réplica más o menos de aquel grupo original que Lenin fundó en Rusia, Unión Soviética, llamado Emancipación del Trabajo. Entonces, él le puso Unión del Trabajo a su grupo aquí. Ese grupo fue un grupo que intentaba desde la clandestinidad crear conciencia en los obreros a nivel de que se organizaran sindicalmente, y a mí me reclutaron precisamente en eso. Pero ocurrió que ese grupo tuvo poco de duración. Yo era un menor de edad en ese tiempo, y me agarraron precisamente en ese grupo siendo menor. Y ya ustedes saben, me llevaron ese palacio de la policía en aquellos tiempos tenebroso, duro. Me entregaron a un tío que era militar y trabajaba en la escolta del presidente Balaguer. Entonces, recuerdo yo que en la policía le dijeron, porque
mi mamá, mis hermanas fueron donde ese señor, ¿verdad? Se llamaba Niño, de Rosario Abreu. Y entonces fueron donde él a plantearle, bueno, que me liberaran, que me ayudaran, que yo qué. Y se lo entregaron. Y recuerdo que me dijo, mira, muchacho, yo hice una gestión, tú vas a salir, pero oye, si te vuelves a meter en un asunto de ese tipo que tú te metiste, no cuente conmigo, no cuente conmigo y con nosotros, que no somos gente muy del gobierno, ¿entiendes? Para que una familia nuestra se meta en una cosa como la que usted se metió. Bueno, bienvenido, yo salí de ahí, me sueltan a las 11 de la noche, a mí y a otro. Todavía no sale y está presumiendo que en el camino algo va a pasar, pero llegué a mi casa, me recibieron y salí. O sea, eso quiere decir que mi primera experiencia con la cárcel fue a una edad muy temprana, ¿sabes? Porque era menor todavía, en ese tiempo, y fue en ese grupo. Pero que se llamó Unión de Trabajo. ¿Insistió en la política? No encaminté, no cogí cabeza, y como quiera, independientemente de eso, seguí incursionando en el sindicalismo, incursionando en la política, por un asunto claro, bienvenido. Yo siempre lo que fui fue un trabajador, un obrero. Entonces, como tenía conciencia en el sentido o quería tener conciencia en el sentido de que había una relación desigual, ¿verdad?, entre lo que tenían el control de los medios de producción, lo que producían, lo que tenían, lo que acumulaban, me adiestraron mucho en eso. Entonces yo, como tenía ese nivel de conciencia, me era imposible como desvincularme y desviarme de eso, ¿verdad? Y me mantenía centrado siempre en eso. Mi mamá decía, una mujer de la iglesia como yo no puede dar un hijo comunista. Me decía ella, ¿verdad? Porque ella era cristiana de iglesia. Cristiana de verdad, ¿verdad que sí? Pero yo siempre insistí, me mantenía, no contestaba ese tipo de acusación, ¿verdad? Porque era también un hijo que no era su mamá. Que no, ¿verdad? Que no violentaba eso, ¿verdad? O sea, el mando de los mayores y demás. Pero insistía siempre en mis posiciones, ¿sabes? Porque fue un asunto como cuando usted... a veces yo digo como que hay ideas que se fían tanto en la mentalidad suya que es difícil que otra idea pueda desalojarla, ¿verdad? O sea, como que es difícil, ¿verdad? Aunque con el tiempo, después, posteriormente, uno va con la madurez aprendiendo ciertas cosas. Bueno, desde entonces ha corrido mucha agua debajo del puente antiguo puente, o el puente Duarte todavía, ¿no? Así es. En el río Sama, y ya estamos en un proceso más abierto, más democrático, donde con sus dificultades, pero hay una existencia del movimiento sindical, como dijimos en la ocasión anterior, con una fortaleza más intensa de lo que la gente cree, y con una presencia en casi todos los organismos que tienen que ver con los obreros y los trabajadores, aunque todos sabemos que le falta mucho por recorrer, un tramo largo todavía al movimiento sindical, porque eso como que va en paralelo con la madurez de la democracia. Las democracias maduras tienen sindicatos fuertes y digamos sin ningún tipo de dificultad. En América Latina sabemos que la democracia es como una hamaca que va para allá y para acá, y así mismo entonces a ese ritmo baila el movimiento sindical, pero se avanzan. Por ejemplo, ustedes forman parte ahora de esa comisión que está discutiendo el proceso de reforma del Código de Trabajo. Es una comisión ya de muchísimo tiempo relativamente. Hay un momento en que los temas emergen y aparecen en los primeros planos de la opinión pública, y hay otro momento en que bajan y casi desaparecen, pero uno sabe que están como moviéndose de manera subterránea, con algunas discusiones entre empresarios y dirigentes sindicales, con el gobierno prácticamente como un observador hasta ahora, ¿no? Bueno, en estos días ha resurgido precisamente el tema con un poquito de fuerza a propósito de unas declaraciones del doctor Selman, el economista, un joven muy talentoso, que dice que es un gran amigo suyo, además que ustedes son
se tratan con mucha deferencia y cortesía. Él es un hombre muy correcto y usted también. Pero bueno, él ha sido claro, él ha dicho que la cesantía pesa demasiado en el costo laboral, y que él es partícipe primero de que se mantenga hasta 5 años y segundo que se reconozcan los derechos ganados de todos aquellos empleados que ahora tienen más de 5 años, es decir, me imagino que es que el que tiene 10 años se le reconozca un derecho a cesantía por 10 años, o por 15 años, o por 20 años, etcétera, porque fue contratado con una legislación diferente. Su amigo Cerule, el de Santiago, ha contestado reanudando, hacía mucho que él no opinaba sobre el tema sindical, y ha dicho que lo que pesa no es la cesantía, sino el costo de la seguridad social. Usted sabe, bienvenido, que yo no quiero, cuando yo, por ejemplo, hago este tipo de historias con usted, esa historia del pasado, con la única persona quizá de los medios que yo la hago, yo no quisiera parecerme al fanatismo que en ese tiempo uno asumía. Era fanático como de las ideas. Yo no quisiera parecer eso cuando hablo de un tema como el que tocó Ernesto Selman y decir, no, en la cesantía esa actitud que usted tiene es una actitud fanática, es una actitud ciega, es una actitud intransigente. Yo no quisiera parecer eso, pero así como usted lo dice, ¿verdad?, tengo que decirle a mi amigo Ernesto Selman, tal y como usted dice, una persona muy respetuosa, muy organizada, que sabe exponer sus ideas sin necesariamente herir ni descalificar a los demás. Yo tengo que decirle que nuestro aferramiento al tema de la cesantía parte de un asunto que tiene que entenderse. Mire, cuando nosotros fuimos a discutir el código laboral, la cesantía tenía una limitación en cuanto al techo. Tenía una limitación de hasta 10 años. Ese era el tope que se reconocía de la cesantía hasta el año 1992, porque regía el Código Trujillo de Trabajo, que comenzó, como ustedes saben, con 5 años, después fue 8, después llegó a 10 en el gobierno del PRD, de Antonio Guzmán específicamente. Entonces, ahí, en esas reuniones del Código Laboral que llevaron a cabo en la Pucamaima, que era Ucamaima en ese tiempo, en el 92, nosotros entonces convenimos consensuadamente con el empresariado de que se liberara el tema de la cesantía, de derecho a cesantía. Pero fue a cambio de algo, bienvenido, que es lo que tiene que entender nuestro amigo Ernesto Selman. Fue a cambio de que los empresarios quisieron mantener una figura en el Código Laboral que se llama el derecho a desahucio. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que el derecho a desahucio era abusivo y que debía prohibirse en el código el hecho de que un empresario tuviese la facultad de ponerle fin al contrato sin alegar causa. Porque nosotros decíamos que el empresario debía fundamentar la causa por la que desahucia un trabajador. Entonces los empresarios decían en ese tiempo, si nosotros hacemos eso, entonces eso va a entorpecer nuestra autoridad, porque nosotros no vamos a tener la facultad de mover absolutamente a nadie, porque vamos a tener que explicar cada caso. Es decir, ¿por qué yo saco a bienvenido Álvarez Vega de un puesto de trabajo si yo soy el dueño de la empresa? Yo tengo que explicar por qué, decía nuestro empresario. No, nosotros no queremos eso. Entonces, para nosotros poder equilibrar el tema, el asunto frente a los senadores, a los congresistas que estaban ahí, esperando los resultados de esas negociaciones, ¿verdad? Porque acuérdense que se llevó al Congreso, consensuado. Entonces, vino la idea, bueno, si ustedes quieren tener esa libertad, entonces ustedes tienen que tener también la obligación de reconocer una indemnización a los trabajadores equivalente al tiempo que estos tienen en la empresa, cuando sea usted que le ponga fin al contrato. Si el trabajador renuncia, no.
¿Entiendes? Si el trabajador comete una acción dolosa o violenta, etcétera, etcétera, tampoco, ¿entiendes lo que? Porque ahí lo que se aplica es un despido y el trabajador no tiene ese derecho. Entonces, por eso se convino ese acuerdo y salió de esa discusión así, y fue a Congreso así, y se aprobó así. Yeah. Ahora, en las discusiones cuando se reanudaron, que se reanudaron, como usted dice, porque tú tienes 4 años discutiéndose, pero cuando se reanudaron de nuevo, se reanudaron en INTET. Yo recuerdo que el doctor Rafael Albuquerque, ante un pedido de los empresarios, de nuevo, de hacer eso que el Neto dice, de poner un techo, ellos dijeron de 3 años, él dice de 5. El doctor Albuquerque le dijo, miren, si ustedes están dispuestos a renunciar al desahucio, yo le propongo al movimiento sindical entonces que renuncie a la cesantía. Renunciemos ambos, ustedes al desahucio. Exacto. Y nosotros a la cesantía. Bienvenido. Y otra generación de empresarios, que no era yo, Yacenio Brugal, ni Paliza, ni Marrancini, que es lo que estaban en el 92, repitió la misma palabra y dijo, no, porque nosotros no podemos permitir que se nos quite autoridad. Y lo único que nos da autoridad a nosotros para poder mover a la persona es tener la facultad de poder desahuciarlo sin alegar causa. Entonces, bienvenido, Néstor Selman tiene que entender que una cosa trae la otra. Correcto. Fíjese bienvenido que no estoy hablando ahora del seguro de desempleo, no estoy hablando de eso, no. Y de protegido que cada vez le estoy hablando de que un derecho para equilibrar tiene que equivaler a otro derecho, ¿verdad? Es una democracia, más o menos. Ahora, yo sé que los empresarios alegan que cuando la ley 8701 entonces se votó y se convirtió en ley, o sea, la ley de seguridad social, dicen ellos que debió entonces ese derecho a cesantía ser disminuido o desaparecido, porque según ellos el tema de la cesantía era una protección al retiro, y no es así. El tema de la cesantía es una protección al desempleo, no al retiro, ¿entiendes? Porque el retiro es un aspecto que se construye básicamente con el tiempo laborando y con el aporte conjunto del trabajador y del empresario. Entonces, esas dos figuras son dos figuras totalmente excluyentes, una y otra, desahucio y cesantía. No tienen que ver con eso, ¿verdad? Desahucio y cesantía. Entonces, en ese orden, es por eso que esta figura se ha mantenido y que nosotros somos intransigentes frente a eso. Fíjese que ahí mismo, Selman plantea un tema, otro tema. Usted vio que planteó el tema de reformar los aspectos referidos a lo procesal. Vamos a tocar ese tema ahora, después del segmento comercial. Bueno. Vamos a continuar con esta entrevista a don Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical. Estamos hablando sobre los últimos movimientos alrededor de la propuesta de reforma al Código de Trabajo. Particularmente estamos conversando sobre el tema del desahucio y de la cesantía en relación a unas declaraciones del economista doctor Ernesto Selman. Y ahora don Pepe nos va a abordar y a darnos su opinión desde la perspectiva del movimiento sindical sobre otro aspecto que planteó el doctor Selman, que tiene que ver con usted me dijo cuál fue el aspecto procesal. El aspecto procesal, así mismo. Fíjese que ahí sí tenemos coincidencia con Ernesto Selman, para que se vea que no es una intransigencia, que no. Mire, nosotros dijimos, él habló de los embargos temerarios, de la sentencia notificada falsamente, de aquellos abogados que compran. Yo pensé que eso había cesado un poco. Él habló de eso, porque todavía persiste, ¿verdad? Entonces, nosotros ahí decimos, en eso sí nosotros podemos compartir la posibilidad de una aproximación con los empresarios. Y en la discusión que hemos tenido durante este largo tiempo, ¿verdad? En todo este proceso que, como usted dice, baja y sube, hay posibilidad de que haya acuerdo. De ponerse de acuerdo. Entonces, lo que nosotros le hemos dicho al sector empresarial, miren señores, en la cesantía no insistan, porque todavía
no existe una respuesta que convenza al movimiento sindical de que la cesantía es sustituible por lo que ellos están planteando, ni con un techo de 3 años, ni de 5, o por lo que ellos dicen, crear un fondo, o por un supuesto seguro de desempleo que está prácticamente en el aire, o por la espera del sistema de seguridad social. Entonces, como eso no es posible, no incitamos en esa parte, saquemos eso de la discusión y centrémonos en lo que puede ser posible llegar a acuerdo. ¿Qué es lo posible? Nosotros creemos que la parte procesal, ahí sí es posible que nosotros ajustemos y lleguemos a acuerdo. Pero un asunto que, claro, bienvenido. Nosotros no nos interesa, por ejemplo, que en nombre del Código Laboral, que es una conquista que costó tanto, se perjudique en determinadas circunstancias a una empresa. No creo que se perjudique al trabajador, pero tampoco a la empresa. Queremos lo justo, sencillamente, ¿entiendes? Entonces, en ese orden, ya las partes legales, tanto de nosotros como de ellos, nos estamos poniendo de acuerdo. Y yo le he dicho, a quien dirige el CONE, por ejemplo, Pedro Brache, y quien dirige Copardón, que es este señor Fermín, he dicho, bueno, señores, si ustedes pueden exhibir ante sus afiliados un acuerdo en el aspecto procesal, y el movimiento sindical puede compartir eso con ustedes también, inclusive sabiendo que muchas cosas también contribuirán a fortalecer el punto de vista de los trabajadores en este caso. Yo creo que las partes salimos ganando en ese asunto, y entonces el tema de cesantía es un tema que se pone a prueba, bienvenido, y si el sistema de seguridad social resulta una respuesta, entonces en un momento determinado podremos volver a discutir eso. ¿Y cómo pero tenemos que estar seguros de que sea así. ¿Cómo la seguridad social podría ser una respuesta a este tema? Interesantísima esta pregunta, porque estamos precisamente en esa etapa. Mire, bienvenido. Nosotros hicimos un estudio entre nosotros, en las confederaciones sindicales, buscando técnicos, buscamos a Arimendi Díaz Santana, que como usted sabe fue el primer gerente del sistema. Exacto. Buscamos al diputado Ramón Cabrera, que ha insistido en un proyecto a nivel de las pensiones, el mismo Pedro Luis Castellano, que está en la suplencia de salud y de laborales, la misma necesidad de Marmolejo. Es decir, buscando con ellos fórmulas ante impases que se han creado en el sistema de seguridad social. Yo le digo a usted aquí, bienvenido, cuando usted ve al gerente, al superintendente de salud y riesgos laborales, Pedro Luis Castellano, diciéndole a usted, la CISARRIL está paralizada porque ha votado 84 resoluciones a favor de los afiliados y no ha podido ejecutarlas, porque cada vez que se intenta ejecutar una, es obstaculizada por las ARS. Pero bienvenido, cuando usted va a examinar qué tipo de resolución es. ¿Cuántas son? 84. 84. Ha votado el CISARRIL a favor del afiliado. Y esas 84 han sido paralizadas en contra del afiliado. Bienvenido, pero cuando usted va a tipo de resolución, usted sabe a qué se refiere. A temas de características individuales, donde un afiliado que le han trasplantado el hígado, le han trasplantado un riñón, le han hecho una operación del colon, bienvenido, estamos hablando de cosas extremadamente delicadas. La CISARRIL ha determinado que tiene derecho a recibir determinados medicamentos, acceso a determinados procedimientos y demás asuntos. Y cuando la CISARRIL lo aprueba, ¿entiende? Y va a la RS dice, no, usted no califica para eso, su cobertura no alcanza para eso. Si usted quiere hacer eso, tiene que pagarlo. Bienvenido, no se trata ahí de cuando usted va a comprar una corbata, por ejemplo, y usted prefiere una azul, una verde, o un traje, usted dice, bueno, yo voy a coger este traje. Es un tema de salud, de una persona que está en una habitación, una cama, esperando un asunto, usted comprende lo que es. Entonces, una cosa así no puede seguir. Entonces, nosotros hemos dicho, ese reglamento de apelación que existe ahí tiene que ser derogado y dejado sin efecto, porque eso no es atención de salud. Nosotros decimos, eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Pero trasladémonos entonces a otro aspecto. Trasladémonos entonces al tema referido al tema previsional, las pensiones, que es lo que están hablando. Que se ganan 3.000 millones de pesos las AFP en el proceso que tiene de instaurado el sistema.
Cuando usted ve eso y dice, hay 500.000 millones, y usted dice, pero ven acá, y los afiliados. Entonces, cuando usted va a las AFP y pregunta, ustedes pueden proyectar cuál será mi pensión al futuro. Ellos le dicen, bueno, es que eso es de pago indefinido, porque este sistema es de capitalización individual y dependerá de resultados que tenga la inversión. Hermano, mire, eso no es seguridad social. Exacto. No es seguridad social. Es como decía el doctor Albuquerque, negocio asegurado. ¿Verdad? Él planteaba eso. Entonces, en ese sentido, nosotros como movimiento sindical, incluso estamos obligados por fuerza, a plantearnos la modificación de la ley. Fíjese que el gobierno intentó hacerlo, 20 de febrero del año 2017 presentó una propuesta, no la volvió a sacar jamás. En el Congreso, teniendo mayoría el partido de gobierno, nadie reivindicó esa propuesta que hizo el propio gobierno. ¿Por qué? Por presión. Entonces nosotros como movimiento sindical, este 1 de mayo que viene, que vamos a celebrar un acto que es tradicional, ¿verdad? Que siempre se celebra, vamos a centrar ese acto en la presentación de lo que denominamos un preproyecto de ley que vamos a someter al Congreso para modificar en los aspectos fundamentales la ley de seguridad social. Ahí, por supuesto, vamos a invitar a algunos senadores, diputados, gente que ha demostrado esa inquietud con el objetivo de entregarle esa propuesta. Y bienvenido, tratar de empujar la necesidad de que la ley se modifique. Don Pepe, volvamos a la cesantía y después vamos a seguir con esto del proyecto de ley para modificar la ley de seguridad social o anteproyecto. El movimiento sindical mantiene su posición de no negociar la cesantía, o está dispuesto a ir a 5 años, a 10 años, a 15 años, o es una posición ya definitiva. Mire, esa posición, por eso que le decía que no es fanatismo, pero esa posición no variará. Es de consenso. Es de consenso, no variará. Por un asunto que también hay que entender. ¿Ninguna central sindical disidente? Por suerte, de la tres, ningún disidente. Por un asunto que es claro, bienvenido. Mire, cuando usted analiza ese cuadro, y usted se lo presentan ahí, y usted le dicen, bueno, va a haber trabajadores con derecho adquirido que no le van a hacer mellado, 15 años, lo que usted decía, 15 años, 20 años, 10 años, pero va a haber de este lado trabajadores con un estatus y techo de solo 5 años. Sí. Bienvenido, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no, estoy pensando, porque estoy planteando. ¿Qué va a pasar? Si es más allá de 5 años. Oye, ¿qué va a pasar, bienvenido? Mire, va a haber una transferencia. Gente, cuando yo que soy un capitalista, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Automáticamente que yo vaya desahuciando gente, yo voy desahuciando más gente de este lado, ¿entiendes lo que? Más gente de lo que tienen derecho adquirido, y cada día teniendo más gente de lo que tienen precisamente un techo en la cesantía, 5 años, 3 años, lo que sean. Y lógicamente mi nómina, al final del tiempo, va a ser una nómina que va a estar modificada a favor del trabajador que acumula menos mérito de antigüedad. Eso va a ser lo lógico. Entonces hay que entenderlo. Ese trabajador que acumula menos mérito de antigüedad, que tiene el techo de los 5 años o de los 10 años, ¿qué pensión ese trabajador va a recibir al final? ¿Usted cree que va a recibir una pensión que compense lo perdido a partir de que se le quitó el derecho a acumular la cesantía? Obviamente no. Bueno, usted ha planteado, ha hecho un anuncio interesante el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, y por consiguiente del trabajador. Las centrales sindicales, me imagino, de común acuerdo, van a presentar un anteproyecto de ley de consenso para modificar la ley de la seguridad social. ¿Cuáles serían los aspectos más contundentes de la modificación que ustedes proponen en ese anteproyecto? Mire, nosotros nos vamos por la idea de modificar el tema referido al sistema de seguridad social dominicano. En el sentido, por ejemplo, salud, nosotros plantearemos un aspecto claro,
igualdad de derechos. ¿Entre el hombre y la mujer? Entre el hombre y la mujer, pero también entre los ciudadanos. Entre los ciudadanos. Entre los ciudadanos. Por un asunto que es claro, bienvenido. Mire, un paísito como Uruguay, ¿verdad? Que está ahí, sí, pequeño, tiene un asunto que es claro. Una persona rica y un pobre están juntos. Hay diferencia entre ellos, porque el carro que tiene el rico no es el mismo, la casa, la forma es diferente. Ahora, en salud, los dos tienen derecho a usar los mismos procedimientos médicos. ¿Te entiendes? Las mismas atenciones médicas. Salvo que el rico se quiera ir, por ejemplo, a hacer en Atlanta una operación. Sí. Si es en Uruguay, ¿entiendes? Ambos tienen, por ejemplo, los mismos derechos. Y estamos hablando de América Latina, sí. Poniendo un solo ejemplo, Uruguay. Eso es protección social. Sí. Eso se llama protección social. Yeah. Porque aquí, bienvenido, en cambio tenemos, oye, el que tiene plan de salud complementaria. Pero ustedes plantean esto ahí. ¿Cómo lograrlo? Bueno, ¿cómo lograrlo? Nosotros lo planteamos de que la forma de hacerlo es entendiendo que solo deben participar en el sistema de seguridad social aquellos que sean capaces, ¿verdad?, de asumir eso. Porque no es que en Uruguay se dejó de utilizar el sector privado. No, se utiliza, bienvenido, igual. Lo que pasa es que se le dice, mire, este procedimiento para esta gente tiene un costo de tanto. Ese es el costo que el sistema paga por él. ¿Entiendes lo que es? Exacto. Ese es el costo que el sistema paga por él. El sistema que paga por él, ¿verdad? Él no tiene que aportar. Él hace su aporte, ¿verdad? Pero el sistema es quien paga. Entonces el sistema dice, usted para hacerme ese procedimiento médico a esa persona, que es un obrero, gastó tanto, interviene tanto, ese procedimiento tiene este costo. Exacto. ¿Usted me entiende lo que es? Entonces, si usted no puede trabajar ese costo, y usted lo que dice es, no, yo prefiero mejor mantener mi clínica, mi ARS, lo que sea, fuera del sistema. Sí. Para que aquellas personas entonces que no quieran ser parte de la estructura del sistema social y quieran tener un público, ¿entiendes?, propio de ellos, que en base a los recursos que tiene, a la posibilidad que tiene, quiere hacer eso, bueno, porque lo haga, ¿me entiendes? Pero no mantener dentro del sistema un nivel de privilegio así. ¿Y cómo? Pero eso es imposible. Ahora no hay esa igualdad. No, bienvenidos, por un asunto que es claro. Mire, oiga, plan básico de salud. Sí. ¿Usted sabe en qué se convirtió? En el plan de servicio de salud. Sí. Porque las ARS decían que quebraban, se aplicaban el plan básico. Entonces, el plan de servicio de salud. El problema, por supuesto, no era el nombre. Exactamente, no era el nombre. Era la canasta de medicamentos. Claro, la canasta de medicamentos. Entonces, plan de servicio de salud. Ok. El plan de servicio de salud, ¿qué es lo que dicen la aseguradora? Tiene limitaciones. Porque hay procedimientos que no incluyen, medicamentos que no incluyen, etcétera, etcétera, etcétera. Centro de salud que no incluye, todas esas cosas. Bueno, ok. Y límiten los medicamentos. Y límiten los medicamentos. Entonces, el otro es plan complementario, se dice así. Entonces, ese plan complementario puede ser premium, puede ser roya, puede ser qué sé yo cuánto, depende cómo sea el plan, ¿entiendes? Para el alcance de ese plan. Planes que son de carácter individuales, es decir, yo compro un plan individual y me tratan como si yo fuera un seguro. Es decir, yo tengo la posibilidad de tratarme frente a una ARS como si ella estuviera tratando un carro, una jipeta, una casa, ¿entiendes lo que es? Un bien, no la salud. Entonces, para que yo tenga esa posibilidad, porque económicamente yo puedo hacer eso, ¿entiendes lo que es? Y tengo una exigencia, inclusive, que me da una cobertura hasta internacional, pero bajo esa condición. Es una capa privilegiada de poca gente. Entonces, este es el otro, entonces, pobre, que tiene el subsidiado, bienvenido, en salud. Y este es el otro, entonces, que no tiene nada, ni subsidiado ni nada. Ese no tiene nada, ese tiene los hospitales para ir. Y está el otro, allá cobran. Oiga, la otra gran masa, que le llaman contributivo subsidiado, que ese tampoco tiene nada, porque hay un sistema planteado que habla un régimen para ese tipo de personas que no ha entrado en vigencia, no está en aplicación. Ahora bien, entonces son, bienvenidos, 6 aquí, ¿verdad? 6 planes distintos. ¿Sabe lo que hicieron en Uruguay con el contributivo subsidiado? Ellos lo que hicieron fue que inventar la fórmula del lo que ellos llaman monotributo.
Bienvenido a Barrio Vega, es un chiripero, está en una esquina. Está cobrando una sola suma. Una sola suma por los tres sistemas. Entonces, bienvenido. Eso en salud que estamos hablando, que se fije la tanta diferencia que hay aquí en este país, la tanta diferencia que hay para acá, para allá. Allí existe también el monotributo para la parte fiscal. Para la parte fiscal. Entonces, oiga bien, si nos vamos entonces a riesgos laborales, administradora de riesgos laborales, ARS, que también es una institución que acumula dinero. ARL, ¿verdad? ARL, ¿verdad? Que es diferente a la ARS, que es salud. Exacto. ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí es, bienvenido, que cuando la gente sufre un percance y queda limitada en sus atribuciones físicas, ¿verdad? Sí. Para laboral, la pensión que percibe por eso es una pensión totalmente irrisoria, que no se compadece con la cantidad de recursos que esa institución está acumulando. Esa cantidad de gente recibiendo pensiones ahí de 3.000 pesos, 5.000 pesos, etcétera, que no tiene sentido que eso pase. Entonces, cuando nos vamos a la otra parte, entonces, que es el sistema previsional, usted sabe que ahí el lío es grande, porque mientras la AFP exhiben esa alta ganancia, como ya ¿qué proponen durante el proyecto para esos fines? Entonces, ¿qué decimos nosotros frente al tema de la AFP? Nosotros decimos que hay que, entonces, aplicar ahí lo que nosotros llamamos los dos pilares del sistema previsional, que sería un pilar único de reparto, ¿verdad? En el que todos contribuyamos, todo el mundo contribuye a ese sistema único. Que ese sistema tenga una garantía de tasa de reemplazo, como dice la Organización Internacional de Trabajo, OIT, que no sea menor del 60% de los ingresos que tenía la persona, ¿verdad?, cuando estaba activa, 60%. Ok. Ese plan tiene que contribuir todo el mundo. Pero entonces habrá otro pilar. Al margen del propio. Exactamente, habrá otro pilar, otro pilar, que es el pilar que se le llama pilar de contribución voluntaria, donde que lo puede manejar la AFP, porque es un plan privado, lo pueden manejar ellos, pero ese plan será para aquellas personas que tienen una capacidad de contribución superior al conjunto, ¿entiendes? Entonces ellos dicen, bueno, yo tengo mi pensión solidaria, pero yo quiero, además de eso, construirme yo una pensión mejor. Y como tengo ingresos para hacerlo, y no podemos practicar la igualdad absoluta, porque esto no es un comunismo, entonces yo voy a hacer esta contribución en ese nivel para que la AFP invierta en ese dinero, y con los recursos que ellos tengan, mi pensión mejora. Entonces tengo la que me da el plan de reparto, de primer pilar, obligatorio, exacto. Y tengo la otra de voluntario. En ese anteproyecto que ustedes presentarán, ¿no hay nada que tenga que ver con las contribuciones de los patronos y de los trabajadores? Está presentando, fíjense que Neto tocó el tema. Ellos hablan, el superintendente de pensiones, básicamente Genao, habla de que el problema del sistema, dice él, son las contribuciones y la edad. Dice él, que hay que subir la contribución y llevarla a 65 años. Y nosotros decimos... Ahora es 60, ¿no? Exacto, y nosotros decimos, ese no es el problema. No es que aumente el sistema y aumente la edad. No necesariamente, según el punto de vista de ustedes, un tema de ingresos. Ese no así de medio, ¿sabe por qué? Porque por un asunto que claro, mire, si la gente se queja de este sistema ahora, con lo que paga, si usted le aumenta inclusive la cotización y la edad, ¿qué usted cree que puede pasar? O sea, la gente no va a asumir eso bajo ningún concepto, porque es un sistema que no le crea un estado de confianza a la persona, no se lo crea, porque las propias AFP se encargan de eso. ¿De que no sea así? Don Pepe, vamos a otro segmento comercial para venir a la última parte del espacio y que usted nos haga una especie de resumen adicional al que nos ha hecho sobre el anteproyecto, de la parte que tiene y dónde aparece el tema ahí, qué tratamiento le dan ustedes ahí al tema del desahucio y de la cesantía, que parece ser la manzana de la discordia. Sí. Venimos al segmento final de esta interesante entrevista con don Rafael
Pepe Abreu, quien es el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical. Hemos estado hablando con mucha amplitud y comprensión sobre este tema de la reforma en discusión al Código de Trabajo, y bueno, en una primera parte nos centramos en el tema del desahucio y la cesantía. Don Pepe quiso un poco ubicarnos de dónde venía el tema de la cesantía, que fue, digamos, una concesión que hizo el empresariado frente al tema del desahucio, creo yo, tal y como estaba planteado, pero nos encontramos con la buena noticia de que el próximo 1 de mayo el movimiento sindical va a presentar un proyecto o un anteproyecto de presupuesto de ley para modificar la actual ley de seguridad social. Don Pepe nos ha estado esbozando algunos de los elementos contenidos en este anteproyecto, y ahora yo le he preguntado en el aspecto económico, que yo sé que siempre, en el aspecto del desahucio y de la cesantía, ¿cómo queda eso? Si se ratifica lo que hay ahora o ustedes introducen algún cambio. Bueno, bienvenido. Es interesante lo que usted dice, porque la gente cree como que modificar una ley como esta es una tarea grande porque implica modificar todo el contenido. No es así. Nosotros no vamos a ir a los aspectos centrales. Por eso usted ve que he señalado, a grosso modo, prácticamente 3 aspectos. ¿Por qué? Porque el centro de esa ley está asignada prácticamente en 3 artículos, en 3 contenidos. Como el Código Laboral, que tiene 738 artículos, pero cuando usted lo analiza, centralmente, 738 artículos tiene el Código. 38. Sí, 738, pero cuando usted lo analiza y lo ubica bien y lo desglosa, hay 7 artículos que son claves, 7 que son claves, porque las leyes de los países como el nuestro son muchas veces, bueno, usted conoce, redundantes, muy grandes, muy grandilocuentes, pero la esencia no es tanta cuando usted la analiza bien. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Mire, esta semana yo estuve con los pensionados, con los ex pensionados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que son aquella gente que laboraron en las empresas privadas y que a raíz de la ley de seguridad social pasaron del seguro social a que las pensiones se las pague Hacienda, se las pague el Estado. Bienvenido, usted se encuentra ahí con personas que a los 60 años, cuando cumplían 60 años, fueron al seguro social a buscar su derecho a pensión, y tienen 68 años, algunos tienen 69, 8 años buscando, otros 65, 8 años esperándola, buscándola. ¿Qué quiere decir eso, amigo? Que el promedio de vida son 74 años en este país. Le quedan 6. Esta persona puede morir a la espera de esa pensión. Y usted analiza eso y lo traslada, por ejemplo, a qué pasaría en el nuevo sistema de seguridad social con el sistema de capitalización individual. Y usted dice, queremos nosotros para los jóvenes de ahora, que son los cotizantes, porque usted y yo no nos beneficiamos de este sistema, son los jóvenes cotizantes que se benefician. Entonces, queremos nosotros para ellos lo que pasó con lo del pasado. Yo creo que no, que el hombre lucha, la mujer lucha, ¿verdad?, por superar los estados que le crean dificultades en su vida, esta traba a la posibilidad de una vida mejor. Entonces, en ese orden, nosotros no podemos, bajo el concepto de una seguridad social indefinida, decir, por ejemplo, esto que tenemos mínimamente asegurado, que cuando se produce el desahucio unilateral por parte del empresario, el trabajador tenga derecho a buscar, a reclamar la cesantía, usted dejarlo a la espera de la consolidación de un sistema que no ha demostrado que asegura la posibilidad de que cuando se presente la hora en que usted le ponga fin a su vida laboral, usted va a tener una pensión que le garantice una mínima protección. Bienvenido. Eso usted no puede. Nadie le puede pedir a un movimiento sindical que renuncie a esto en espera de algo que está por probarse si tiene posibilidad de ser justo,
y toda la perspectiva, todo lo que hacen análisis de proyección a nivel económico, hasta ahora dicen que no se atreven a asegurarlo. El mismo Ernesto Selman estaba recientemente en un evento en INTE. ¿Y sabe de qué se quejó Ernesto Selman? De que este sistema de seguridad social ni siquiera había servido para una de las cosas que debió servir. Por ejemplo, usted sabe, esos 500.000 millones, por ejemplo, ¿dónde están depositados la mayoría de ese dinero? En el gobierno. En el Estado. No ha servido para empujar la mediana empresa, la pequeña, para construir viviendas. No ha servido para hacer planes de préstamo con los mismos obreros cotizantes, que un obrero que cotice a eso pueda decir, mira, yo tengo tanto ahorrado ahí, préstame tanto, ¿entiendes? Préstame tanto, que yo quiero poner un anexo a la casa. Que fue lo que se vendió, ¿no? ¿Usted entiende lo que se vendió? Sería para capitalizar la economía. Claro, pero usted que no, que es bono de Hacienda, bono de Banco Central, están ahí mismo. Entonces, en ese orden, el propio Ernesto Selman se quejó de eso y dijo, ese dinero es de los obreros, dijo él, yo recuerdo en Inte que dijo eso, ese dinero es de los trabajadores, debía servirle a ellos también. ¿Usted entiende lo que es? Claro, después él hace esta declaración, porque uno sabe bien también que sus conexiones en ese nivel y le crean cierto nivel de compromiso en la que él necesariamente tiene que pronunciarse. Entonces, los aportes que hacen ahora los obreros y los trabajadores quedaría igual en el anteproyecto. Nosotros no planteamos variar los aportes, porque pensamos que con los aportes actuales, en un sistema distinto, la gente pueda tener una pensión digna. Porque el tema es que como está tan asignado a garantizar sencillamente las ganancias de la AFP y el fortalecimiento, ¿verdad?, de las bancas específicamente, ¿verdad?, que nosotros no queremos desequilibrarla, porque la banca nadie la quiere desequilibrar. Lo que está claro es que el sistema de seguridad social de ahora no perjudica a los patronos. Tan claro está, bienvenido. Porque ellos no propugnan por modificar muchas tan cosas, claro está que fíjese lo que ellos dicen, modifiquemos el código laboral, pero no la seguridad social, porque hemos hablado de eso, y hemos dicho, ustedes pudieran estar haciendo una marcha conjunta con nosotros, por la modificación a la ley de seguridad social. ¿Por qué? Porque ellos ponen el 70%, bienvenido, el 70% del sistema del aporte es aportado por los empresarios. ¿Entiendes? Entonces, muchos de ellos saben que sus trabajadores no resuelven el tema de salud, ni de riesgos laborales, ni de pensión. Eso es como la banca, que no se anda retirando masivamente el dinero, ¿no? Usted entiende lo que es decir, ellos no resuelven eso con eso. Entonces, no lo resuelven y saben que eso es así, pero preservan entonces los intereses de quienes como ellos, ¿verdad?, pertenecen a las mismas instituciones. Ellos están juntos, ¿verdad? En el no hay duda, don Pepe, de que este es un tema que será ampliamente debatido. Así es. La presentación del anteproyecto por parte de ustedes el 1 de mayo será un elemento más de discusión y la verdad es que no es complejo, pero tampoco es muy sencillo, además de que hay intereses por el medio. De manera que yo creo que probablemente a final de año todavía no vamos a tener nosotros un código de trabajo modificado y mucho menos la seguridad social, porque fíjese cómo hay esa cantidad impresionante de resoluciones, 84. Bienvenido. Ojalá nuestros dignos congresistas, ¿verdad?, hagan cosas como la que hicieron con el uniforme para la doméstica. ¿Te recuerdas? Sí. Recientemente, ¿verdad? Pero en temas como en temas de este tipo. Bueno, ahí tenemos, ahora vienen las elecciones y no hay dudas de que no quieren enemistarse con los sectores que son dueños de los medios de producción, pero lo que hay que seguir debatiendo el tema o los temas y sensibilizando a la opinión pública sobre este tipo de propuestas. Yo creo que algunas no necesariamente tienen que llegar a la mesa como salen del horno. En el camino, en el proceso de negociación, sufren alteraciones y ustedes también, los sindicalistas, tienen un sentido práctico de la vida, ¿no? Saben que hay cosas que se quieren, son útiles, pero no se pueden, y hay otras que se pueden. Esa es la verdad, así es. Pero ustedes son los que han llevado este proceso y creo que
muy dignamente, y vamos a seguir, estar aquí para ver y yo para entrevistarlos sobre cómo vayan avanzando esas negociaciones que ahora se van a dar en dos frentes, en el Código Laboral por un lado y en la Seguridad Social. De hecho ya se están dando porque hay un proyecto de ley en el Congreso. La señora Marmolejos estuvo recientemente en el Congreso dando explicaciones a los legisladores, y los empresarios siempre están expectantes a ver qué le amenaza para ellos salir en su defensa. Son un poco más discretos, pero hacen su defensa. Y muy sistemáticamente, cuando te lo proponen. Y van tocando puertas. Sí, cuando ellos ven que la cosa puede ser de verdad, aprietan. Ya. Así es. Don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, muchísimas gracias. Usted siempre dispuesto, siempre amable y con una cantera de información del presente, y ni decir cuando empezamos a hablar de cosas del pasado. Decía usted que solo conmigo hablaba de este tema como periodista. Lo que pasa es que ya cuando uno pasa del meridiano, le gusta a veces recordar la historia, cómo ha sido, para poder incluso entender y comprender mejor por qué determinados comportamientos. Esa es la verdad. Así me dicen, algunos dicen que la gente, a medida que el tiempo le pasa, como que habla más del pasado y cosas así. Yo digo, no, nosotros, bienvenido y yo, actualizamos las cosas, pasado y presente. Y nos actualizamos, hablamos del pasado, claro, del personaje. Que estamos hablando de los señores que tienen una pensión de 5.117 pesos, pero también estamos hablando del futuro de los jóvenes ahora, ¿qué le espera a ellos? Que aunque ellos no se muestren interesados, le espera un mundo mucho más complejo que este. Esa es la verdad. Es la verdad. Gracias, don Pepe Abreu, muchísimas gracias, y a ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.